Hola, hoy os traigo una review de la cámara térmica UTI 260B de la marca Uniten. Como sé que la gente no se ve estos vídeos completos, voy a empezar contando mis conclusiones y si os interesa tenéis la review completa en el vídeo más adelante. Abajo en la descripción pondré las marcas de tiempo si queréis ir a una parte concreta. Así que, vamos allá. Esta cámara, en mi opinión y a fecha de hoy, tiene la mejor relación calidad-precio de las cámaras térmicas actuales. Cuenta con una muy buena resolución, sensibilidad y tasa de refresco para el precio que cuesta, unos 300 euros. Hay que reconocer que no deja de ser barato, pero comparado con otras cámaras del mercado, por este precio solo podemos encontrar aquellas más viejas o de las que se conectan al móvil, que tienen resoluciones bastante bajas por el precio que cuestan. Si nos vamos a alguna cámara térmica de marcas más reconocidas como Fluke o FLIR, el precio se dispara por encima de los 1000 euros. El acabado de esta cámara se nota que no es plástico del barato. En general, la cámara es muy robusta y es agradable al tacto. La batería es bastante duradera y puede llegarse a varias horas de uso continuado, alrededor de unas 4 sin problemas. Respecto al firmware, la cámara responde bastante rápido. Como veréis más adelante, va bastante bien, los menús se desplaza bastante fluido y no me ha dado ningún problema. También me gusta que hay disponibles 7 paletas, de las cuales están pensadas para ser prácticas y no solo diferentes gamas de colores. En los ejemplos de más adelante también veréis de qué estoy hablando. Sin embargo, en esta cámara no son todos aspectos positivos. El rango de medición no es continuo. La cámara puede medir temperaturas desde menos 15 a 550 grados, un rango muy amplio, pero necesitando alternar manualmente entre dos sensibilidades, una alta para temperaturas de menos 15 y 150 y baja para 150 en adelante. Por lo general no suele superar un problema para mediciones cotidianas, pero si la vas a comprar para medir cosas que ronden los 150 grados, es un factor a tener en cuenta. Más adelante en el vídeo también trato esto un poco más en detalle. Otra cosa que no me ha gustado es que la escala de temperaturas no se puede fijar manualmente, siempre es automática y sus límites siempre están entre la temperatura menor y la mayor. Por ejemplo, si acerco un vaso con agua, podréis ver cómo cambian los colores del fondo. Esto puede suponer un problema cuando se quieren ver pequeñas diferencias de temperatura o cuando hay elementos con temperaturas extremas, paso en este caso, en el encuadre. Esta opción de una escala manual solo la he visto en cámaras de las caras. Y de todas maneras siempre se pueden postprocesar las imágenes si se quieren analizar esta diferencia de temperatura más adelante y no en el momento. Otro detalle es que el enfoque es fijo. Por una parte hace que tomar imágenes de elementos muy cercanos salgan borrosos, lo cual dificulta un poco su uso en electrónica, pero por otro lado te olvidas totalmente de tener que enfocar, lo cual es una bastante buena ventaja. También hay que mencionar que la cámara no graba vídeos de forma nativa, aunque nos permite usarla como una cámara USB, haciendo streaming de lo que se ve por pantalla. De esta forma, usando algunas aplicaciones como OBS en el ordenador o USB cámara en Android, se pueden conseguir vídeos como los que os mostraré más adelante. El único inconveniente es que esta carga adicional de tener que enviar las imágenes por el cable USB impide que la cámara llegue a toda su tasa de velocidad posible y se limita a unos 12 frames por segundo. Respecto a la potencia de procesamiento, también he de quejarme sobre el modo fusión, que es el que combina imágenes térmicas y visibles. Al tener que hacer esta combinación de dos cámaras se ralentiza mucho y el resultado es un poco extraño. A mí no me gusta porque no suele quedar bien, porque es que ni se ve bien la imagen térmica ni se ve bien la imagen visual. Los colores se superponen y queda un poco extraño. Sin embargo, esto ya es tema de gustos y de cómo se vaya a usar la cámara. Hay que decir que la cámara hace una cosa que está muy bien, que es cuando se toma una imagen, sea térmica o sea de cualquier tipo, también guarda una imagen visual, lo que aporta infinito a dar contexto a las imágenes a la hora de postprocesarlas o analizarlas en un reporte. Dicho todo esto, mi conclusión es que la cámara térmica UTI 260B es muy buena y la recomiendo sin duda como un instrumento de medida, sobre todo para inspección donde interesa ver más las diferencias de temperatura de forma visual. En general, es una cámara muy buena para entrar en este mundo de la termografía con una calidad de imagen superior a la comparada a las que se conectan a móviles. Sin embargo, si su uso va a ser profesional, es recomendable una de las caras, ya que están más enfocadas a este mundo, tienen certificados de calibración y un software mucho más potente. Dicho esto, vayamos a la review completa. Aquí tenemos la caja, como se puede ver es el modelo
UTI 260B. En la parte trasera vienen las características de esta cámara y la del resto de modelos que ofrece la compañía. Vamos a abrir la caja. Lo primero que aparece es el manual, en chino y en inglés, también está disponible online, la tarjeta de garantía y un poco de publicidad. Retirando la espuma protectora, accedemos a la cámara y a los accesorios. Como accesorios tenemos un cable USB-A a USB-C para cargar la cámara y conectarla a un ordenador. Y también tenemos una tarjeta SD de 16 GB. La cámara tenemos aquí, modelo UTI 260B. Aquí también viene la resolución térmica y el rango de temperatura. En la parte frontal tenemos primero unas luces, luego la lente de la cámara térmica y la lente de la cámara visible. No tiene ninguna tapa para esta, así que tener cuidado al transportarla para no dañarla o ensuciarla. En la parte superior tenemos el conector USB-C y la ranura para la tarjeta SD. Y en la parte inferior tenemos una rosca para montarla en un trípode o usar otros accesorios como por ejemplo una correa para cámaras. Vamos a retirar la caja. Voy a ponerle la tarjeta SD. Una vez introducida la SD, voy a encender la cámara. Para ello se usa el botón amarillo del botón de encendido. Voy a dejar el proceso de encendido completo para que veáis cuánto tiempo tarda en encenderse. Mientras tanto os voy a ir explicando el resto de botones para qué sirven. Los botones de las flechas es para desplazarse por menús, el botón Set para entrar dentro de menús y aceptar opciones, y el botón de ir hacia atrás para volver atrás en menús. La linterna sería para encender los LEDs del frontal, se mantiene encendido y se mantiene para apagar. Y el botón azul es para acceder a las imágenes almacenadas. Usando el gatillo podemos tomar imágenes. Le daríamos aquí y aceptaría. Y se nos guarda la imagen en la tarjeta SD. No sé si se podrá oír, pero la cámara cuando se enciende tiene un periodo de autocalibración en el que automáticamente toma imágenes con el sensor tapado para corregir las mediciones de los píxeles. Durante varios minutos se oyen clics cuando la cámara tapa el sensor y toma estas imágenes, lo que también viene acompañado de un microcorte en las imágenes, como podéis estar viendo. Esto es totalmente normal y pasado un tiempo, alrededor de 15 minutos, cuando la calibración está hecha y la temperatura de la cámara está estable, los microcortes ya no serán tan frecuentes y la precisión de las medidas será mejor. Pero nada impide usarla nada más encender. Podemos ver que toma imágenes perfectamente. Voy a preparar unos ejemplos y os muestro el funcionamiento. Ya tengo un ejemplo preparado. Parecen dos vasos de agua idénticos, pero si los vemos a través de la cámara térmica, se ve claramente la diferencia entre ellos. Lo primero en lo que os podéis fijar es en la información que se muestra por pantalla. A la derecha está la leyenda que muestra la paleta de colores que se está usando y las temperaturas mínimas y máximas. En la parte superior, la temperatura del punto central, la fecha y la hora y el nivel de batería. Si os fijáis, los valores del límite de la barra no están fijos, varían en función de las temperaturas de los elementos que aparecen en el encuadre y se ajustan para cubrir todo el rango. Esto siempre es automático y a veces puede ser molesto cuando se quieren apreciar ligeras diferencias de temperatura o hay elementos con temperaturas muy extremas. Sobre todo sucede cuando aparece el cielo en capturas al aire libre, ya que al no recibir radiación infrarroja lo suele tomar como la temperatura más baja posible. Accediendo a la barra de opciones, la primera, Measurement, nos permite añadir indicadores de temperatura a la escena. El primero es una cruceta que marca el centro y ayuda a apuntar en la imagen. De esta forma podemos ver la temperatura del vaso caliente, 60 grados, y la del vaso frío, 14. La siguiente opción son los marcadores de temperatura alto y bajo. Estos son muy útiles ya que indican en qué punto se dan las temperaturas más extremas. Por último, tenemos la región de interés. Con esta opción se muestra la temperatura más alta de la región rectangular. Esto ayuda a tomar medidas cuando otros elementos más calientes aparecen en la imagen. Si no tuviera la opción de región de interés, estaría mostrándose la temperatura del vaso caliente y no la de mi mano. Esta región es fija y solo se indica el punto más caliente. La siguiente opción es la de paleta.
podemos ver que hay 7 opciones. Para ver más claro las diferencias entre ellas, voy a mostrar unos ejemplos. La opción Iron, acero, es la paleta por defecto y mi preferida. Es en la que encuentro más fácil ver los objetos en la escena y sus temperaturas. Rainbow, arcoiris, tiene como su nombre indica todos los colores de este y sirve para aumentar el contraste. Con esta paleta es más fácil reconocer zonas calientes de las frías. Es muy útil cuando las temperaturas son muy similares. White Hot, caliente en blanco, es una paleta en escala de grises. Permite obtener capturas simples y sin cambios abruptos en colores. Red Hot, caliente en rojo, es similar a la anterior, pero añadiendo color rojo al extremo de calor. Así se consigue resaltar los puntos más calientes de la imagen. Black Hot, caliente en negro, es el inverso de la paleta White Hot. Se realzan los puntos más fríos. También sirve para tomar imágenes de visión nocturna, donde interesa ver más el entorno, que suele estar frío, respecto a las personas o coches que aparezcan. Lava, muy similar a la de Iron, pero incrementando el contraste. Yo la he encontrado útil cuando se quieren ver diferencias de temperatura en la parte caliente. La séptima y última es Rainbow High Contrast, una variante de mayor contraste de la paleta arcoiris. Con esta se pueden ver aún más fácil las variaciones de temperatura entre regiones de la imagen. Como opinión personal, es útil en algunos casos, pero suelen quedar imágenes bastante feotas. Volviendo a nuestro set, la siguiente opción es la medición de temperatura en puntos. Podemos añadir hasta 3 marcadores que indican la temperatura en un punto. Son un poco tediosos de poner, pero son útiles cuando se quieren conseguir directamente capturas que indiquen varias temperaturas de forma simultánea, como por ejemplo en este ejemplo. En modos de imagen tenemos las diferentes visualizaciones posibles. Thermal es la que os he estado enseñando hasta el momento, la imagen térmica. Digital es lo que ve la cámara de luz visible. Sobre ella también aparecen los puntos de temperatura. Fusión nos permite mezclar las imágenes de luz visible con las térmicas. Con las flechas podemos incrementar o disminuir el porcentaje de opacidad de la imagen térmica. El modo Picture in Picture nos muestra una región térmica y el resto visual para dar contexto. Con las flechas también se puede variar la opacidad. La última es un ajuste que nos permite corregir el paralaje producido por estar las dos cámaras térmica y visible a diferentes alturas. Para ello deberemos introducir la distancia a la que está la imagen. Podéis ver cómo cambia y corrige la posición de la imagen térmica sobre la visible. La última opción es el menú de configuración. Se puede cambiar el idioma entre inglés y chino, se puede configurar la fecha y hora, seleccionar la unidad de la temperatura, Celsius o Fahrenheit. También se permite configurar alertas de temperatura en las que se aparezca un aviso cuando se detecta una temperatura superior o inferior a las introducidas. Por ejemplo, si ponemos una alerta de temperatura alta, vemos que aparece un icono cuando esta temperatura se supera. También parpadean las luces LED. La siguiente opción es la escala de temperaturas. Aquí es donde se ajusta la ganancia del sensor para detectar temperaturas bajas, de menos 15 a 150 grados centígrados, o altas, de 150 a 500 grados centígrados. Os muestro la diferencia en este otro vídeo. Aquí tenemos un soldador caliente que estará por encima de los 200 grados. Si lo medimos con la cámara térmica, sin embargo, nos dice que está alrededor de 170 grados. Como esa temperatura está en el límite del rango del sensor con alta ganancia, tenemos que tener en cuenta que estas medidas no están siendo precisas. Para solucionarlo, hay que ir al menú de configuración y cambiar la ganancia de alta a baja. Nos tocaría esperar unos 30 segundos. La cámara térmica ahora sí que nos está reportando la temperatura real del soldador. Del mismo modo, con esta configuración no nos debemos de fiar de cualquier temperatura inferior a los 150 grados. Un ejemplo claro es mi mano, que realmente no está a los 20 grados que dice.
Volviendo a las configuraciones, la siguiente es el brillo de la pantalla. Nos dan 3 opciones. Recomiendo usar la de brillo más alto en exteriores y mantener un brillo algo más bajo cuando se pueda para ahorrar batería. Autoapagado. Siempre recomendable poner al menos 30 minutos por si nos la dejamos encendida, pero si se quiere dejar conectada midiendo datos y transmitiéndolos por streaming, se puede deshabilitar esta funcionalidad. Modo de USB. Aquí se puede configurar que la cámara se comporte como una cámara o como un dispositivo de almacenamiento. En la sección de software cuento con más detalle las diferencias. El apartado de medidas. Aquí es donde se pueden configurar los parámetros de emisividad, temperatura ambiente y distancia para obtener mediciones mucho más precisas. En la mayoría de los casos no es necesario cambiar estos parámetros, pero se debe tener en cuenta que las mediciones no serán igual de precisas. Por último, en opciones de sistema podemos ver la versión actual de la cámara, en mi caso la 1.1.2, resetear a parámetros de fábrica, formatear la SD y configurar si se pregunta antes de guardar una imagen o no. Para que podáis valorar la calidad de las imágenes y vídeos de la cámara, os dejo unos cuantos ejemplos de capturas que he ido tomando. Este es un pequeño setup que he preparado para comparar la precisión de la cámara térmica a un termopad. He conectado una resistencia de potencia a una fuente de alimentación y estamos midiendo su temperatura con ese termopad. La tenemos aquí. Son 106 grados. Vamos a ver qué dice la cámara térmica. La cámara indica 113 grados. Hay una diferencia de unos 6 grados. Esto es posible que esté debido a que la cámara térmica no se han ajustado sus parámetros de emisividad, temperatura ambiente y distancia al sujeto. Sin embargo, se puede concluir que es una precisión bastante aceptable y está dentro de los límites que indica el fabricante. En esta otra prueba voy a enseñaros cómo varía la medición de la temperatura en función de la distancia. Estoy en la terraza y me voy a ir acercando lentamente. Podéis apreciar que según me acerco mi temperatura va aumentando. Esto sucede porque cuanto más lejos está el objeto a medir, menos píxeles ocupa y menos temperatura va a detectar la cámara. Tal y como indica el fabricante, a partir de unos 3 metros de distancia, la precisión de las medidas baja considerablemente. Para conectar la cámara a un ordenador necesitaremos un cable USB-C a USB-A. El conector USB-C lo conectaremos en la parte superior. Si queremos conectar a un móvil, necesitaremos adicionalmente un latiguillo OTG. Este lo conectaremos al móvil y el conector USB-A entre ellos. Como podemos ver, el móvil lo ha reconocido
y tendríamos la misma imagen que aparece en la cámara térmica en el móvil, y así podríamos tomar vídeos. Este es el software que proporciona el fabricante Unité para la cámara térmica. Hemos conectado la cámara en modo USB Disc, lo que nos permite acceder a las imágenes que están en la SD. He de decir que no es necesario utilizar este programa para acceder a las imágenes. Se puede retirar la SD y acceder directamente. Aquí podemos ver las que he ido tomando, y si entramos en una nos permite hacer reportes. Para los reportes podemos poner puntos, líneas, rectángulos, círculos e indicar el color con el que queremos que se muestren estos puntos. Por ejemplo, puedo poner puntos, círculos y una línea. Si le doy a este botón, se nos exporta el PDF con el reporte. Este es el resultado. En la primera hoja aparece la imagen acompañada de información genérica igual para todos los reportes, como la fecha, temperaturas más alta y más baja, emisividad configurada, unidades. La segunda hoja consiste en una tabla con las medidas concretas que hemos añadido antes. Para cada región se indican las temperaturas máxima, mínima y media. Como todos estáis pensando, visualmente queda un poco soso, pero no deja de ser funcional. Como un extra adicional, podéis ver que la imagen no cuenta con todos los elementos gráficos que sí que cuenta la imagen en BMP si la abrimos con el explorador de Windows. Esto significa que las imágenes contienen un extra de información embebida. Yo ahora mismo estoy trabajando para sacar esta información y no requerir del programa o poder hacer mi propio procesamiento. Dejaré un enlace a mi GitHub si queréis tener más información. Desgraciadamente, no he conseguido hacer funcionar el software de Unité en modo cámara USB. Según el manual, aparecería la imagen de la cámara y nos permitiría configurar alertas de temperatura, guardando automáticamente capturas cuando se supera el umbral establecido. En resumen, si queréis una buena cámara térmica sin dejaros un pastizal, yo os recomiendo esta sin dudar. Y hasta aquí la review. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Un saludo!